Comunicación en entornos multiculturales. En la práctica, la convivencia multicultural de diferentes grupos sociales y la comunicación entre los mismos exigen reconocer y superar diversas barreras, principalmente lingüísticas, conceptuales, psicológicas, religiosas y sociales que la obstaculizan. Se considera que un Estado es multicultural cuando engloba a todas las personas de grupos sociales no étnicos que se sientan excluidos de alguna forma del núcleo dominante de la sociedad. Esto es discapacitados, mujeres, homosexuales, obreros, ateos, entre otros. Y también cuando cuentan con miembros de diferentes naciones. La comunicación multicultural será verdaderamente un intercambio cultural. Los avances conseguidos apuntan hacia un nuevo orden o modelo comunicativo en el que la multiculturalidad no es un obstáculo, sino una fuente y un motivo de enriquecimiento. En este esquema se demuestra que la comunicación es un proceso con un alto grado de complejidad que va más allá del tradicional esquema que todos conocemos. La comunicación, por lo tanto, significa un intercambio de información entre el emisor y el receptor. El intercambio es quien escoge la idea y la transmite al receptor. En este, el emisor codifica el mensaje y decide a través de qué tipo de canal va a emitirlo. El receptor recibe el mensaje. A continuación lo decodifica e interpreta. En el proceso de la decodificación, si se comparten el código entre el emisor y el receptor, entonces pueden interpretar el mensaje de manera correcta. Dentro de la comunicación multicultural es importante decir que la diversidad de culturas provoca que el proceso de comunicación de alguna manera se dificulte. Tiene que ver mucho con aspectos de intercambio de información entre grupos o personas bajo experiencias culturales diferentes o diversas. Para una mejor relación con otras culturas, se necesita entender qué conceptos son importantes para cada grupo y sobre todo por qué cada significado depende del receptor y no del emisor. La comunicación expresa respeto a valores como el estatus, el género o la edad. También debemos entender que el multiculturalismo solo tiene sentido si se define como la combinación en un territorio dado de una unidad social o de una pluralidad cultural. Esto es mediante intercambio y comunicaciones entre actores que utilizan diferentes categorías de expresión, análisis o interpretación. La comunicación multicultural permite a las personas interactuar de forma respetuosa y constructiva. Va a fomentar la búsqueda de puntos comunes y el respeto a las diferencias. En general, la comunicación multicultural es igualmente importante en personas, ya sea por teléfono e incluso por correo electrónico o también por mensajes de texto. Debemos entender cuál es la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad. Por todo ello, bueno, esta debe ser una corriente de la ciencia social y filosofía que acredita de alguna manera un aprendizaje a través del diálogo entre las culturas. A esto de alguna manera podríamos llamar interculturalismo. Este modelo de alguna forma proviene de un ámbito anglosajón y de la premisa la necesidad de reconocimiento. El paso de la multiculturalidad a lo intercultural representa un avance y una exigencia al multiculturalismo mediante la profundización de sus aspectos característicos y el proceso del diálogo entre las diferentes culturas. De alguna forma, pues va avanzando a través de la renegociación continua de los roles y del discernimiento de valores que entretejen a la sociedad multicultural. Mientras que el multiculturalismo se estanca a nivel práctico como un hecho social, el interculturalismo, como un fin, intenta proponer las respuestas a la realidad plural que supone el multiculturalismo. Aunque en este aspecto la comunicación multicultural es importante, no siempre es fácil. Existen numerosas barreras de comunicación que pueden ser amenazas.
Por ejemplo, asumir similitudes. Estas se dan siempre por supuestas similitudes culturales. Las barreras lingüísticas, consideradas la incapacidad para superarlas y siempre de todas las barreras, bueno, las lingüísticas son las más intimidantes. Existen también problemas de ansiedad cuando las personas tienen incomodidad para relacionarse con alguien más. Y finalmente, el etnocentrismo, que se refiere a asumir la superioridad de la propia cultura, obstaculizando como tal la comunicación. Algo importante en la comunicación es la publicidad, misma que está regulada por el sector privado, pero que aprovecha el alcance de los medios de difusión masivos para ofertar y vender. Su importancia radica en que funge como reguladora de la economía y por su crecimiento genera empleos. Más allá de quienes hacen posible la comunicación pública, es necesario dirigirnos hacia quienes la consumen, o sea, hacia la opinión pública. Por los numerosos espacios para la transmisión de mensajes, todos los entes sociales son parte de ella y pueden o no apoyarlas. Son transmisores de la cultura a nivel mundial. Aquí vamos a encontrar 4 aspectos relacionados con el contexto multicultural, pero en vínculo con la comunicación pública. La cultura popular, por ejemplo, esta es la cultura llamada del pueblo, se refiere a que nos define como pertenecientes a una nación o territorio, nos da identidad hacia un grupo y es la manifestación de tradiciones arraigadas en una sociedad. Por ejemplo, las costumbres, las leyendas, comidas, la fiesta, el folclore y dentro de este, pues la música, danza y vestimentas. Tenemos a la cultura de masas. Aquí se relaciona con los fenómenos sociales y políticos y que actualmente se considera un fenómeno complejo y fortalecido. Se describe más por un tipo de cultura que se basa en el consumismo, en el acceso de manera permanente a nuevos productos. La alta cultura, también es llamada cultura de élite, se considera ser para personas de nivel educativo e intelectual alto, personas que conocen y valoran las artes como música clásica, ballet, teatro, obras literarias, museos, etc. La cultura híbrida es un proceso de integración de diferentes culturas gracias a la interacción de elementos de distintas sociedades. Se presenta en la mayoría de las culturas y un ejemplo pues es el Día de Muertos y el Halloween. Tenemos que entender que dentro de la multiculturalidad existe la comunicación digital multicultural. La mayoría de las aplicaciones en el área ofrece el servicio de interactividad a base de la red social, o mejor dicho, de la web. En los últimos tiempos, las redes sociales se han convertido en el primer término de comunicación. Aparte de la comunicación interpersonal de uso privado, la utilización por parte de las empresas o las instituciones políticas demuestran su eficacia a la hora de captar y fidelizar posibles clientes o votantes. No solo nos relacionamos y compartimos con los demás, sino que además exponen abiertamente y en tiempo gustos y tendencias, y son capaces también de poder expresar la propia identidad. Dentro de esta comunicación digital, pues encontramos las redes sociales, la televisión por aplicaciones, videos de YouTube, TikTok, Zoom, entre otros. Lo que va a confirmar este mapa con un simple vistazo, pues es el dominio absoluto en este momento de Facebook, una plataforma que nace en el año 2003 y que desde el 2008 ocupa el primer lugar del ranking mundial. Desde entonces no ha parado de crecer. La red social de Mark Zuckerberg ha comprado a más de 50 empresas en menos de 10 años. Entre estas adquisiciones destacan Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014. Facebook es la red social más popular en la mayor parte del mundo, pero tiene una excepción muy importante, y esto es China.
En este gigante oriental, el gobierno censura algunas determinadas webs y una de ellas es Facebook. En China, la libertad en Internet también está controlada y limitada por el gobierno comunista, como su política general, aunque es un país liberal económicamente. El otro país gigantesco al que no ha podido dominar Facebook es Rusia. En Rusia, solo un 5% de los usuarios total usa Facebook. Si se observa detenidamente el perfil de usuarios a nivel mundial, se comprueba que en las redes sociales también existen las culturas dominantes. En cuanto al multiculturalismo o simplemente la diversidad cultural, las redes sociales son un espacio gigantesco multicultural. En teoría, como mínimo, las redes sociales deben ser espacios más abiertos en sentido cultural. Al mismo tiempo, las personas tendrían más facilidad de conectarse con diferentes culturas. También en el multiculturalismo es importante un personaje, que en este caso es el traductor o el intérprete. En un entorno multicultural, los intérpretes se encargan de mediar en la comunicación verbal y no verbal. Por lo tanto, asumen la tarea de mediar en la cultura. En cualquier entorno que requiera la traducción de una comunicación oral, el intérprete asume el papel de facilitador. Participa en el intercambio, pero debe permanecer en segundo plano. Su tarea es traducir con precisión la comunicación verbal y no verbal entre dos partes, que de otro modo no podrían comunicarse. Por lo tanto, su punto de vista y su papel, teniendo en cuenta el secreto y la parcialidad, son puntos claves. La traducción es una actividad ante todo transcultural o intercultural, incluso multicultural. Esta actividad no solo traduce idiomas, sino que cumple la función de mediadora de idiomas distintos y culturas distintas. Los traductores de alguna manera van a disponer de la competencia comunicativa, cultural y translatoria, que se refiere a un cambio de una lengua a otra sin que haya una interferencia. Las habilidades de comunicación multicultural son las formas de perfeccionar las habilidades de comunicación. Dentro de ellas vamos a encontrar primero informarse, educarse. Hay muchas formas de educarse para superar estas barreras multiculturales. Entre ellas debemos de aprender sobre el país de origen de otra persona o la cultura en la que se creció y estudiar la historia, las costumbres, las lenguas, las normas y los estándares de su región. Educarse a través de la comunicación puede ayudar a completar la visión de diferentes culturas y abordar cada interacción con una mentalidad abierta. Aprender otro idioma es una de las mayores barreras para otras culturas. Una frase famosa dice que si habláramos un idioma diferente, percibiríamos un mundo algo distinto, razón por la cual sería importante y valioso aprender otro idioma. Siempre es importante preguntar cuando algo no se entiende, sobre todo cuando nos referimos a frases idiomáticas, al habla rápida, a los dialectos y a diferentes acentos que pueden hacer que la comunicación intercultural sea a veces especialmente difícil o complicada. También se puede aceptar que se pueden cometer errores. Esto es ya en un plano un poco más personal. Es importante aceptar que se pueden cometer errores de vez en cuando. La comunicación multicultural pues no siempre es perfecta. Escuchar activamente no significa simplemente escuchar lo que otra persona tiene que decir. También implica prestar toda la atención al interlocutor, reflexionar sobre lo que se dice y confirmar que se está escuchando y entendiendo correctamente. Hay muchos otros factores que entran en juego al momento de ser consciente de la comunicación no verbal. Además de la barrera del idioma, numerosos factores no verbales pueden ayudar a informar la conversación. Debemos tomar en cuenta aspectos como la postura, el contacto visual y el tono de la voz, que pueden ser de alguna forma fundamentales. Y finalmente, como algo relevante dentro de la multiculturalidad se encuentra el respeto.
Este debe de estar presente en todo tipo de interacciones. Sin embargo, cuando se está participando en la comunicación multicultural, puede ser mucho más fácil pasar por alto accidentalmente detalles que se consideran importantes.